Amado Dios, estamos agradecidos en este día por tu cuidado, por poder llegar a ti en este momento nuevamente, a ver tu palabra, a saber que tu palabra nos trae entendimiento, nos trae paz, nos trae, bendito Dios, ese convencimiento que necesitamos como iglesia para seguir avanzando. Gracias Dios por estos tiempos que nos has regalado, donde creemos que tu poder y tu gloria se está manifestando en tu pueblo, en esta tierra. Gracias Cristo Jesús por esta oportunidad maravillosa de poder compartir tu palabra, de saber que tu palabra tiene todo establecido para todos los tiempos de la creación del hombre. Hoy agradecemos la oportunidad que nos regalas. Gracias Señor. Gracias Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos, amigos, y a todos quiero bendecirlos. Les saludo en este día creyendo en el poder de Dios para cada uno de nosotros. Saludo a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Manifestación al Mundo de la ciudad de Cali. Soy el pastor Nelson Bernate. Qué maravilloso es poder saber que el Señor está preparando a su iglesia para entender los últimos tiempos. Hace 8 días estábamos terminando y estábamos concluyendo con 2 preguntas o 2 respuestas, y una era el por qué y otra era el para qué. Y terminé en el para qué. Empezamos en el Salmo capítulo 50. Este es un salmo maravilloso que el Señor, digo que me lo regaló, porque cuando empezó todo esto les contaba la última vez que yo le decía, Señor, ¿y esto por qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y un día el Señor me mostró el Salmo capítulo 50. Y qué bueno es saber que Dios advierte a su pueblo. Y en el Salmo capítulo 50 vemos que es un salmo que no lo escribió David. El Salmo capítulo 50 lo escribió Asaf, según el segundo libro de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo 30. Asaf era un músico principal que hacía allí su labor de salmista en el santuario, y él escribió y se cree que le puso música también a este Salmo capítulo 50. Y también, según lo que dice el segundo libro de Crónicas, él cumplía también la buena labor y el ministerio profético. Asaf, quien escribió el Salmo capítulo 50, aunque no podemos afirmar que el inicio del Salmo dice que fue escrito por él, sea él, pero es lo más probable por el título que hay al iniciar. En el versículo 1, hermanos, como les vengo diciendo y he estado recalcando en este salmo, porque el Señor me lo puso en mi corazón y en mi mente, me lo dio, puedo decir así, que me lo puso allí. Vemos que Dios es juez. En algunas ocasiones, en otras Biblias dice, el Señor acusa. Y qué bueno es saber que cuando Dios es juez, y es ese juez justo, que Él viene a un juicio, y sabemos que cuando hay un juicio y cuando pensamos en un juicio, creemos que el juez va a dar lo que el pueblo o lo que la persona como podemos decir, se merece, ¿no? Entonces, eso es de lo que habla aquí el Salmo capítulo 50, y vemos que del versículo 1 al 6, al 6 está dividido, y dice así esta parte del versículo 1 al 6, dice: la gloriosa manifestación del soberano que da leyes y convoca a juicio. Ahora sí vamos al Salmo capítulo 50. Les invito a que abran sus Biblias y lo voy a leer en 2 versiones de la Biblia. En esta primera versión, de la de 1960, dice: ten piedad, el Dios de dioses, estaba leyendo el 51, es el 50. El Dios de dioses ha hablado
y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de oriente a occidente. Todo esto que nos está ocurriendo, recuerdan que empezó por el oriente. En el oriente empezó, donde nace el sol, y fue avanzando así por cada uno de los continentes y llegó aquí hasta nuestra región, que es reconocida, y sabemos que en la ubicación es el occidente. Y Dios convocó toda la tierra desde el oriente hasta el occidente. Y dice aquí en mi Biblia, Dios juzgará al mundo, al iniciar este Salmo capítulo 50. Dice, convocación general por orden del Rey de Reyes. Y hay otros nombres que se le da al Rey de Reyes, otros es el soberano del universo, el todopoderoso, fiel y cumplidor de sus promesas. Él es quien ha convocado en este tiempo a la iglesia. Y es entender los últimos tiempos, que es el título que le vengo dando a estos temas de los que venimos hablando, es entender los últimos tiempos. ¿Para qué nos ha convocado? ¿Para qué nos ha convocado? ¿Para qué ha puesto en nosotros ese ambiente y ha propiciado el ambiente, ya no en una congregación donde nos podíamos reunir varios, sino en cada casa? Saben que la iglesia, y lo hemos dicho y es lo que se dice en estos días, la iglesia ha crecido porque ahora es en cada casa donde nos estamos reuniendo, donde Dios ha convocado a su pueblo. De haber en ciudades 20, 30, 40 iglesias, se ha más que multiplicado, porque el Rey de Reyes, el soberano del universo, el todopoderoso, fiel y cumplidor de sus promesas, ha convocado, ha reunido. Punto número 1 era ese, el punto número 2 es, ha reunido ya y ha convocado. El juez toma asiento. El versículo 2 dice, de Sión perfección la hermosura, Dios ha resplandecido. Entonces vemos que Él ha hablado proféticamente en este salmo. Vimos que lo escribió Asaf, que él también era un salmista, pero también era un profeta. Y vamos llegando ya al versículo 2, dice, el juez toma asiento, así como cuando Dios dio la ley a Israel en el Sinaí, que resplandeció desde el monte de Parán, que esto está en Deuteronomios. Vamos al libro de Deuteronomios capítulo 33, Deuteronomios capítulo 33, donde Dios habló unas cosas puntuales en unos tiempos puntuales al pueblo de Israel. Dios habla y Dios da a Moisés unas leyes allá en el monte. Dios da a Moisés unas leyes, pero también Dios da a Moisés unos anuncios que debía de hacer al pueblo. Dice, Jehová vino, estamos en Deuteronomios capítulo 33, el versículo 2. Dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parín, y vino de entre 10 millares de santos, y con la ley de juego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los congregados a él estaban en su mano. Por tanto ellos siguieron en sus pasos, recibieron dirección de él, o recibiendo dirección de ti. ¿Qué ocurrió en este hermoso capítulo de Deuteronomio 33? Que ya Moisés estaba en sus últimos días. Ya Moisés estaba a lo lejos contemplando la tierra de Canaán, pero él no iba a pasar. También era un tiempo de últimos tiempos para Moisés. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Trajo a las 12 tribus de Israel y las bendijo. Y esta palabra de Deuteronomios es una palabra para Israel, pero también es una palabra para nosotros. Nosotros como iglesia y como pueblo de Dios somos la Israel espiritual.
Y sabemos que la Biblia fue escrita por judíos para judíos, pero es para nosotros que somos también descendientes de Abraham en fe, amén. Somos de esa descendencia de Abraham, somos parte del pueblo de Israel y somos esa Israel espiritual de la que tenemos también grandes beneficios. Pero dentro del grupo de ese pueblo también Dios nos va a juzgar. Y sigo allí en Deuteronomio capítulo 33, dice: hoy como iglesia recibimos y sabemos que debemos de dar unos pasos. Dios nos ha congregado como iglesia para establecernos, para decirnos también lo que debe de hacer, lo que debemos de hacer, para decirnos también que nos ha congregado en su mano, como dice aquí estos versículos, el versículo 3. Por tanto, debemos de seguir los pasos y la dirección que el Señor nos ha dado para seguir avanzando. Amén. Moisés, allá en Deuteronomio 33, estaba dando unos pasos, les estaba diciendo, y pueden seguir leyendo allí todo este capítulo, le estaba diciendo y bendiciendo a las tribus para un cambio que iban a tener. Él no iba a seguir, pero había un cambio, que ya estaban al frente de la tierra, que había sido la promesa de ellos, que Dios le había dicho desde muchos años atrás a sus profetas, a los que guiaban al pueblo, y les está diciendo: van a tener un cambio, va a ser algo diferente, pero les voy a bendecir. El Señor ya nos ha dado la bendición. Estamos pasando por unos tiempos de cambio. Amén. Y Dios ha resplandecido desde Sión. Veamos el versículo 2 del Salmo 50 otra vez. Les invito a que puedan ir allí otra vez al capítulo 50. Dice de Sión, el versículo 2 del capítulo 50 del libro de los Salmos dice: de Sión perfección, de hermosura, Dios ha resplandecido. Y como les dije que iba a leer en otra versión, aquí en esta dice: Dios resplandece desde Sión, el monte de perfecta hermosura. En ese tiempo Moisés estaba en un lugar que era un monte, donde Dios le habló a él lo que debía de hacer. Y para este tiempo del salmista, dice: Dios resplandece desde Sión, en esta otra versión, el monte de perfecta hermosura. ¿Qué es Sión? Sión quiere decir un lugar sostenido o levantado, pero también como Sión se conoce a Jerusalén. Y de Jerusalén podemos ver que salió la palabra de Dios, que fue de donde se empezó a anunciar la palabra de Dios, porque estamos hablando de este salmo que Dios da juicio, que Dios juzga, pero Él no va a juzgar, ni va a traer a juicio para dar su merecido a nadie que no haya escuchado, a nadie que no entienda qué es lo que ha hecho para juzgarlo de buena forma, o a nadie que no entienda qué es lo que no ha hecho, o cuál ha sido su error, su transgresión y pecado, para entonces también juzgarlo. Dice: puede ser considerado como resplandeciente desde Sión. También desde Jerusalén había de comenzar a ser predicado el Evangelio. Entonces en el Salmo capítulo 50, en el versículo 2, vemos que de Sión viene la perfección, la hermosura ha resplandecido. Y cuando les hablo que ha resplandecido, entendamos que es allí donde empezó a resplandecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso poder ver esto. Y lo vemos en Lucas capítulo 24. El Evangelio de Lucas capítulo 24 nos dice y nos habla lo que ocurrió en Jerusalén en aquel tiempo. El capítulo 24 de Lucas, el versículo 47. El versículo 47 dice así: y que se predicase su nombre de arrepentimiento, a su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
¿Dónde comenzó el Evangelio? ¿Dónde inició el Evangelio a ser predicado? Desde Jerusalén. Veíamos en el Salmo que desde Sión ha resplandecido su palabra. Aquí lo vemos ya a la luz del Nuevo Testamento, que de Jerusalén, que es también Sión, ha resplandecido su palabra, que desde allí ha anunciado Dios, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que desde Jerusalén había de ser anunciado el Evangelio, y lo podemos ver también en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el conocido versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde primero? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así de que Dios no nos llama a juzgar o no nos trae para juzgarnos, ni llama a juicio sin haber dado primero todas las leyes y todo lo establecido. Sabemos que de Sión viene su hermosura, de Jerusalén empezó la palabra de Dios para cada uno de nosotros, porque Él nos está preparando y nos sigue preparando para estos últimos tiempos. No olvidemos. También veamos el Salmo capítulo 48, el versículo 2 del Salmo capítulo 48, que dice así: hermosa provincia, el gozo de toda tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. O sea que de Jerusalén salió el Evangelio, de Jerusalén salió la palabra de Dios, y es lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos llevando nosotros la palabra de Dios? ¿Cómo estamos llevando nosotros todo lo que Dios ha dicho que debemos de hacer en estos últimos tiempos, hermanos? Él no nos manda nada o no nos demandará nada de lo que primero no nos haya enseñado. Ya vemos cómo Él se ha ido manifestando a lo largo de la historia para darnos su palabra, para darnos lo que Él necesita y sabe que necesitamos en estos últimos tiempos. Pasemos al versículo 3, allí en el Salmo 50, dice: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Les leo en la otra versión. Dice así: nuestro Dios viene y no lo hace en silencio. Hay fuego destructor delante de él y a su alrededor se escucha una fuerte trompeta. Cuando hablamos en la palabra de Dios acerca de las trompetas, las trompetas en la Biblia significaban que era tiempo de guerra, tiempo de reunión, tiempo de retirada, y estamos en los tiempos que la iglesia del Señor va a estar para ser retirada. Estamos en los tiempos en que la iglesia del Señor va a estar para ser levantada. Estamos en los últimos tiempos y les hablaba hace 8 días de unos grandes acontecimientos, el de la segunda venida del Señor, pero también el levantamiento de su iglesia, donde Dios empezó a convocar para hacernos reflexionar de oriente a occidente. Fue todo el proceso para aquietar al mundo en este tiempo, y estamos en esos tiempos donde sonará trompeta, donde vendrá juicio a las naciones. Lo que acabamos de leer en el versículo 3 dice: vendrá, no callará, sino que mostrará su desagrado hacia ellos. Todo esto Dios lo ha permitido, pero hay un desagrado de parte de Dios hacia el mundo. ¿Recuerdan lo que los noticieros mostraban hace 4 o 5 meses? De problemas de aborto, de grupos tan raros, de gente tan rara. Todo eso Dios está y mostró su desagrado al mundo. Y dice aquí la palabra de Dios que Él vendrá a juzgar, no callará. Y los que estamos puestos para no callar somos nosotros como iglesia.
Nosotros como iglesia no nos podemos quedar callados frente a esta situación que estamos viviendo. Dios quiere que hablemos su palabra, que digamos su palabra, que no callemos, que no estemos en silencio. Amén. Que no estemos allí como si nada estuviera pasando. Y el versículo 3 nos habla y nos dice que no callemos, pero también nos habla de que debe haber en nosotros una manifestación majestuosa. Y antes que haya en nosotros, Él ha hecho una manifestación majestuosa y terrorífica, porque habla de que vendrá juego consumirá delante de Él, y tempestad poderosa le rodeará. Hay un momento de juicio, hay un momento de reflexión, y en ese momento de reflexión debemos de estar preparados como iglesia, debemos de estar listos como iglesia. Sigo avanzando, dice: cuando el evangelio de Cristo había de ser proclamado en el mundo, Él dijo que había venido a echar fuego en la tierra. Cuando Él empezó a proclamar el evangelio, Él dijo que había venido a echar fuego en la tierra. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 12, el versículo 49. Lucas 12, 49 dice así. Dice: fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya no se ha encendido? Y en otra versión dice: fuego vine a echar a la tierra y ya se ha encendido. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego limpia, el fuego purifica, el fuego determina lo fuerte que puede ser un material. Y cuando el Señor nos habla acerca del fuego, nos habla también de como casa, cómo está nuestra casa, cómo está nuestra casa. Y quiero que veamos, o luego les hablaré de 1 Corintios 3:10, que hay 6 materiales, para edificar la casa. 3 que resisten fuego y 3 que no resisten fuego. Los 3 que resisten fuego es oro, piedras preciosas y plata. Y los otros 3 que no resisten fuego es madera, hojarasca y heno. ¿Cómo estamos nosotros edificando la iglesia para el fuego que Dios trae, para el fuego que el Señor Jesucristo vino a traer, para ver de qué está hecha la iglesia, de qué estamos constituidos como pueblo, como iglesia para este tiempo en que vendrá el juicio, en que ya ha empezado una situación de pararnos como iglesia? ¿De cuál de estos 3 materiales, como iglesia, como hijo de Dios, de qué estás o sobre qué estás edificado y cómo estás construido? En lo que va